En el episodio de hoy voy a compartir contigo 12 estrategias para ganar oyentes en tu podcast. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Antes de nada, te recomiendo que escuches el episodio anterior en el que hablaba sobre cuánto dinero puedes ganar con un podcast, incluso en el anterior cuántos oyentes necesitas para crear un podcast de éxito. Así que vamos a empezar ahora con el episodio de hoy, con estas 12 estrategias más alguna otra para ganar oyentes en tu podcast. Son las estrategias que yo llevo utilizando todos estos años, que también tengo que decirte en resumen genérico que es poco a poco, a no ser que haya algún acontecimiento o algo que esté sucediendo o que suceda que no hayas controlado y que haga que tu podcast crezca. Ahora veremos algunas de estas cosas que pueden pasar para que tu podcast crezca exponencialmente o más de lo normal. Entonces, lo que quiero decirte son las estadísticas de todos mis podcasts, para que veas, llevo ya unos años creando podcasts de temáticas relacionadas con el marketing digital prácticamente y el emprendimiento, todas ellas. Por tanto, no puedo salirme más allá de eso, de darte mis propias estadísticas, pero sí puedo ver otras estadísticas de otras temáticas que generan un contenido similar o de entrevistas o sin más, pero que hay algunas temáticas, ya te adelanto, que tienen más éxito simplemente por la temática que se trate en el podcast que otras. Así que uno de los puntos más importantes a la hora de hacer crecer un podcast es simplemente la temática de tu podcast. No hay más. Si hablas sobre coches teledirigidos o hablas sobre psicología, el podcast de psicología va a tener mucho más éxito a pesar de que le dediques mucho menos tiempo. Conozco algunos podcasts que crean un episodio a lo mejor al mes de alguna entrevista y hablan sobre felicidad, entrevistas a otras mujeres, etc. Y simplemente por ese hecho, por el tema que están tratando, con un único episodio al mes, tanto las plataformas de podcast, para escuchar podcast, como Google, como la gente quiere ese tipo de contenido y es lo que buscan. Hay más búsquedas, las plataformas obviamente ven más interés, son los que promocionan directamente en los rankings, los suben, los destacan y esto hace que algunos podcasts consigan 8.000, 10.000 oyentes por episodio sin prácticamente hacer ninguna estrategia de marketing, sin hacer nada, simplemente hablar sobre alguna temática, sea con mejor o peor calidad. Y esto tienes que saberlo, porque es importante darte cuenta de que la temática es clave. Puedes tener el mejor podcast donde expliques cómo ganar 1 millón de euros y que la gente que lo escuche lo consiga, que si eso no se busca, no hay interés, va a dar igual, no vas a tener oyentes, por mucho que ayudes a la gente en ciertos aspectos. Así que muy importante la temática. Aquí uno de los aprendizajes está en intentar generar esos títulos que hemos visto que funcionan en otras temáticas o llevarlos un poco más a nuestro punto de vista. Por ejemplo, si yo tengo un podcast de marketing digital, pues podría hablar, y sé que psicología funciona cuando habla la gente de estrés, de ansiedad, pues podría crear, de hecho lo estoy haciendo en el podcast de productividad máxima, crear algunos episodios hablando sobre cómo superar la ansiedad si eres emprendedor o cómo superar la ansiedad si tienes un podcast, por ejemplo. Este tipo de mezcla entre cosas, títulos que veo que funcionan y mi propia temática de conocimiento. Y aquí creo que es donde podría estar el punto clave para conseguir más oyentes, que es en lo que estoy ahora. Yo tengo unos 18.000 escuchas en todos mis podcasts, en mis 7 podcasts. Fuera está el podcast Mastermind Emprendedores Digitales, que a veces que tiene 6.000 oyentes, otras veces tiene 500 por episodio, depende, pero mis podcasts exclusivos míos, mis 7 podcasts que salen de lunes a domingo, tienen 18.000 más o menos oyentes por mes, al mes. Son 30 episodios, pues haz la media, más o menos. No llegan a 1.000 de media. El podcast Marketing Digital, hay más búsquedas, tiene mucho más alcance, y el podcast de Instagram que otros. El de SEO, que lleva más tiempo y también hay interés, pues también. Pero este podcast, por ejemplo, el podcast de Marketing Digital para Podcast o el podcast de los últimos días, que es más personal, más de emprendimiento, pues no tienen tanta audiencia, por mucho que a mí me parezca que el contenido puede aportar mucho más valor. Así que
Esas son las conclusiones, también el factor suerte y saber que el trabajo poco a poco influyen y que en mi caso normalmente es esto, el poco a poco y saber que ahora mismo yo estoy un poco estancado. Estoy utilizando estrategias a través de Instagram, ahora te comentaré algunas de ellas, pero no sé qué más hacer para hacer explotar los podcasts. Y te comentaré una estrategia al final de este episodio que creo que puede hacer que disparen y que vuelvan a hacer crecer los oyentes de mis podcasts. Así que venga, vamos con esas 12 estrategias. Primera, pedir que te recomienden a amigos, conocidos, tanto en redes sociales como en los podcasts. Ahora mismo yo te podría decir, y de hecho lo digo, comparte este episodio, recomiéndaselo a algún amigo, algún conocido, algún familiar que creas que le puede interesar o alguien que esté pensando en crear un podcast. Recomiéndaselo, compártele este episodio o el podcast a través de WhatsApp. Esto creo que es una opción muy interesante y que poco a poco, a nada que 2 oyentes lo recomienden en cada episodio, pues vas a ir creciendo el número de oyentes. Segunda estrategia, pedir las 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts, en los rankings o que dejen un comentario en iVoox. Esto también ayuda a estas plataformas a subir en los rankings, a tener más visibilidad y por tanto a ganar más oyentes. Tercera estrategia, utilizar publicidad. Aquí puedes usar, pues ya depende del dinero que tengas para invertir, 5 euros al día, 10, 100, lo que sea, con Google Ads, con Facebook Ads, etc. Y aquí puedes recomendar, por ejemplo, filtrando o seleccionando a usuarios que tengan un iPhone, porque sabes que tienen la aplicación de Apple Podcast y haces un anuncio específico a través de Facebook Ads, por ejemplo, con el banner y al hacer clic te abre la aplicación de Apple Podcast con tu podcast. Y para Android, pues por ejemplo que hablan Google Podcast o iVoox, etc. Este tipo de acciones funcionan también bien y yo las apliqué en su día y la verdad que se notaba bastante. Lo que pasa es que ahora mismo tengo paradas las acciones publicitarias. Este año pretendo no realizar ninguna inversión en publicidad y centrarme todo en estrategias orgánicas, entre comillas. Lo orgánico a mí no me convence porque hay mucho trabajo y dinero, al final el tiempo es dinero detrás, pero bueno, mi intención este año es no invertir en publicidad y ver cómo funciona mi negocio, que la verdad que después de estos meses está funcionando muy bien la estrategia de ponerlo todo gratis. Cuarta estrategia, newsletter. Si tienes una newsletter, apúntate borjagirón.com/newsletter a la mía, pues también abajo del todo o en medio de vez en cuando voy recomendando algunos episodios, etc. Y esto también puede ser una estrategia que poco a poco también puede funcionar bastante bien. Quinta estrategia, entrevistas que te hagan, intentar que en otros podcasts te hagan entrevistas. Y esta es la estrategia que estoy consiguiendo, que me voy a centrar para que me entrevisten en algunos podcasts, pero que realmente tengan audiencia. Hablo de más de 5.000 o 10.000 oyentes por episodio. Ahí es donde puede estar la gran diferencia. Si te escucha mucha gente y al final la llamada a la acción es que escuchen alguno de tus podcasts o tu podcast, ahí es donde puedes conseguir un aumento de a lo mejor un 5 o 10% de esos oyentes, de ese episodio que te hayan escuchado, van a ser usuarios, nuevos oyentes de tu podcast. Por tanto, esto es más fácil, porque la gente ya sabe lo que es un podcast, ya están escuchándote en un podcast y simplemente tienen que en la misma aplicación buscar tu nombre o buscar ese podcast y darle clic a seguir. Algo que facilita mucho esa labor, porque en una newsletter, pues si la leen desde el ordenador, tienen que hacer clic, luego desde el portátil abrir la aplicación, buscar, etc. Hay que facilitar este proceso. Y esta es una de las estrategias que voy a intentar seguir exclusivamente con algunos podcasts y algunas entrevistas durante este año. Sexta estrategia, hacer entrevistas. Esto también a mí me ayudó en su día a dar a conocer esos primeros episodios y esos primeros podcasts. Hacía bastantes entrevistas, sobre todo en el podcast de Triunfa con tu blog, y creo que esto también puede ayudar muchísimo. De hecho, en el podcast de Receta del Éxito, escúchalo, porque me entrevistaron en el episodio 700, pues también tiene ahí impacto y hace entrevistas diarias, de lunes a domingo. Entonces, entrevistas a gente que tiene autoridad, que tiene conocimientos, y a nada que cada uno de ellos lo comparta con su audiencia o alguno de ellos lo vaya compartiendo en redes sociales, comparta su entrevista, puedes conseguir enlaces de cara al SEO, porque yo también añado estas entrevistas en la sección de quién soy, algunas de ellas, y por otra parte estos entrevistados van a compartirlo en su audiencia. Yo recomiendo no pedirlo o decírselo y ponérselo fácil, pero no decir, oye, compártelo, porque si no, no te entrevisto, eso no, pero la gente de forma natural va a compartirlo. Si la entrevista es buena, si les ha gustado cómo ha quedado, lo van a compartir.
Por tanto, esta estrategia puede funcionar realmente. Vale, ¿por dónde íbamos? Bueno, que me han llamado. Hacer entrevistas. Siguiente estrategia. Octava, patrocinar algún podcast. Esto también, algún podcast que tenga, yo diría, más de 5.000 oyentes por episodio de media, puede funcionarte bien. ¿Cuánto se paga por patrocinio de podcast? Si tienes 5.000 oyentes, yo podría pagar a lo mejor 100 euros por patrocinio. Si tiene 10.000, 200, incluso 300, si es un público muy afín a mí. Entonces, este tipo de estrategias puede funcionar, obviamente hay una inversión y creo que es interesante sobre todo hacerla cuando tengas un podcast que ya tengas experiencia, que estés suelto y que tengas un objetivo económico detrás para amortizar esa inversión. Eso quiere decir que vendas algún servicio o algún producto en tus podcasts. Octava estrategia, técnicas de growth hacking para que recomienden o mencionen tu podcast otros podcasters. Borja, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, creando un listado de mejores podcasts en tu blog y avisándoles. Yo tengo algún artículo de mejores podcasts de marketing digital. Bueno, pues lo creas, se posiciona en Google y les mencionas a estos usuarios. Les mandas un email o se lo comentas. Dice, mira, he publicado este artículo en borjagirón.com, aquí te dejo el enlace donde recomiendo tus podcasts. Bueno, pues estos usuarios, algunos de ellos, lo van a compartir, lo van a mencionar en sus podcasts y este tipo de estrategias de growth hacking de las que he hablado, hay un episodio especial en el podcast de marketing digital, pues pueden utilizarse y pueden funcionar realmente bien. Novena estrategia, usar TikTok o Instagram con embudos o YouTube. Básicamente te dejo un enlace de una entrevista que hay una persona que saca unas ideas muy interesantes y básicamente el título de esta entrevista se llama ¿Cómo puedes hacer crecer tu podcast con TikTok? Y es compartir contenido. Este podcast es de temas conspiracionales y pues da mucho a estas conspiraciones a crear esos vídeos cortos en formato Reel o en formato TikTok y que la gente pues diga, la verdad de la reina, la horrible verdad de la reina caníbal o cosas así. O quién es realmente Taylor Swift. Y así, este tipo de contenidos que generan mucha expectativa, muy de clickbait, pues pueden atraer al público a descubrir ese podcast. Más estrategias. Creo que vamos por la novena de TikTok. Décima, crear un grupo de Telegram como el que tengo yo. Si te apuntas a triunfacontublog.com, a todos mis cursos de marketing digital completamente gratis, accederás al grupo de Telegram. Somos más de 1.000, no sé cuánta gente, 1.400 yo creo que somos ahora mismo. Bueno, pues ahí de vez en cuando pues recomiendo algunos episodios del podcast. Y así, pues de nuevo, doy a conocer, oye, un nuevo episodio. Pues mira, me apunto, lo escucho, no sé qué, que estoy suscrito, pero como estoy suscrito a tantos, no me di cuenta. Y esto pasa mucho. Así que muy importante también utilizar grupos de Telegram. Pero te recuerdo que yo utilizo un montón de estas estrategias y ahora mismo estoy un poco bloqueado en crecimiento de podcast, así que creo que es algo normal, pero bueno, veremos a ver, hay gente que deja de escuchar podcast, esto es como en Instagram, hay gente que te deja de seguir, distintas circunstancias, otros te siguen, pero bueno, creo que es importante el tener en cuenta que es un trabajo poco a poco y que las temáticas afectan mucho y que también seguir este tipo de estrategias y no abandonar hace que consigas alcanzar más tus objetivos. Y no centrarte también tanto a lo mejor en el número de oyentes, sino en las conversiones, en que esté funcionando bien el negocio, que esté realizando ventas, etc. 11. Influencers, alguna estrategia de marketing con influencers para que recomienden tu podcast. Sobre todo a lo mejor algunos que ya hayan recomendado algunos podcasts, que tengan estadísticas, que haya funcionado alguna de las acciones previas, etc. 12. SEO. Y aquí hay un plugin llamado Simple Podcast Press. Te dejo el enlace en borjagirón.com/SPP, Simple Podcast Press, que permite de forma automática, yo lo tengo en borjagirón.com y en triunfacontublog.com, cada vez que sale un episodio del podcast, de forma automática se crea ese artículo con el contenido de la descripción, con el título que hayas puesto y con el audio para que haga clic la gente y lo pueda escuchar directamente en el blog, en la página web. De cara al SEO, al posicionamiento, se indexa, así que está muy bien porque sales en Google, saldrá también si está en Google Podcast el formato audio, ganarás audiencia y entre tus oyentes, entre tus lectores del blog, pues también van a descubrirte y a escuchar ese podcast, ganando nuevos oyentes o que al menos la gente que ya está suscrita y que te conozca pueda seguir escuchando tu podcast.
Y última estrategia, que sean buscables. Muy importante los títulos que se escriben. Yo veo muchas veces, de hecho, Vilma Núñez pone los títulos que a mí no me gustan, porque al principio cuando lees los podcasts, en la aplicación de podcast, ves ahí que te salen las primeras palabras y luego te pone puntos suspensivos. Si no pones lo importante al principio, que yo pongo el número del episodio, 2 puntos para que no ocupe mucho y luego la llamada a la acción, estrategias para ganar oyentes. Luego puedes poner si quieres el nombre del podcast, aunque yo no se recomienda ponerlo, o la sección, si quieres varias secciones por episodios, etcétera. Eso está bien, pero al final, yo creo, porque si no, la gente lo que ve es el mismo título al inicio. Si pones el número del episodio al final y un episodio así, los impares, hablas sobre tu día a día de emprendimiento y el otro, los tips de Instagram. Vale, pues entonces esas palabras, si las pones al inicio, al final la gente no va a saber de qué estás hablando. Vale, tips de Instagram, pero ¿cuál es el tip? O ese título no se optimiza, y de cara al SEO y de cara a la gente que solo ve esas primeras palabras a la hora de usar una herramienta de podcast, para escuchar podcast, no vas a saber si escucharlo o no. Y yo creo que eso no es una buena estrategia, porque no ven las últimas palabras si el título es un poquito largo. Así que, bajo mi punto de vista, utilizar un título con el número de episodio como si fuera una serie de televisión que tú dices, pues yo ya me he visto el episodio 1, 2, 3 y 4 y voy por el quinto. Pues más o menos te recuerdas, yo me he escuchado todos, me falta el quinto. Si no tienes exactamente y solo son los títulos sin un número de episodio, más allá de que en la estructura de metaetiquetas, metadatos, sí que esté, pero en el título, bajo mi punto de vista, sigue siendo necesario. No sé, a mí me aporta valor el saber el número del episodio y que lo pongan al inicio. Y luego el título que genere esa expectación o que la gente vea qué contenido se va a encontrar. Aparte que luego al final añadas más información. Así que bueno, para mí esto es muy importante. Resumiendo, temática y título importante, factor suerte, también trabajo poco a poco y que en ocasiones, como me está pasando a mí, está un poco estancado todo. También obviamente al hacer la migración, perder tantos suscriptores en Spotify, el haber utilizado Anchor y otras herramientas, tenerlo en iVoox y pasarlo luego todo a Spreaker, no lo sé. El audio, la calidad de audio, que no sé si ahora mismo estoy grabando en casa de mis padres, que me voy a Egipto pasado mañana. Entonces, bueno, la calidad de audio también creo que es importante a la hora de que la gente te escuche o deje de escuchar, las entrevistas que se escuchen bien. Dime si los últimos episodios he intentado mejorar la calidad del audio, pero puede que sea un buen momento para ir cambiando mi micrófono Rode NT USB, que se me ha caído ya alguna vez y que creo que tiene algún problema, no lo sé. Pero bueno, también donde grabes, en la sala, la habitación donde grabes afecta muchísimo la calidad de audio y esto hace que a mí, por ejemplo, me pasa que deje de escuchar algunos episodios o algunos podcasts directamente porque la calidad de audio no es la apropiada. Yo intento que se escuche bien, pero sé que se podría mejorar. Entonces, bueno, coméntame qué tal te parece si has llegado hasta aquí y dices, pues no me importa, o sí, la verdad que sí mejorará un poco comparado con los otros podcasts que escucho, sí que se nota. Bueno, coméntamelo en @BorjaGirón en Instagram o desde borjagirón.com o déjame un comentario aquí si estás en iVoox o en la plataforma por la que sea. Gracias por darle a me gusta, compartir y por recomendar este podcast. Por otra parte, para terminar, algún tip extra para conseguir más oyentes en tu podcast. Las temáticas evergreen que funcionan o que la gente puede buscar hoy o mañana o en 10 años funcionan también más para atraer más público a largo plazo. Y esto también es importante. Por ejemplo, un resumen de un libro famoso, de La vaca púrpura. Pues ese libro lleva muchos años siendo famoso, conocido y que funciona. Pues si haces un resumen de ese libro, la gente lo va a buscar, tanto hoy como dentro de 5 años. Pero hablar sobre temas de noticias tecnológicas de Apple, pues dentro de un año ese episodio no lo va a escuchar nadie, porque ya no tiene mucho sentido, o muy poca gente. Y así esto también es importante. Vas a tener más oyentes puntualmente el día de lanzamiento o esa semana, pero después no va a haber unas búsquedas o nuevos oyentes evergreen más a largo plazo. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. También el ahorrar tiempo. Importante el grabar más episodios de mayor calidad en menos tiempo gracias a que tengas más experiencia, a herramientas como Spreaker Studio. En triunfacontublog.com tienes ahí todos los cursos, el curso de podcast que ya he actualizado con esta herramienta que yo utilizo y que me ayuda enormemente a meter directamente, hago clic, me salen aquí efectos, etcétera, y me hace ahorrar mucho tiempo y ser más productivo y grabar más episodios, porque así puedo crear un episodio cada día de la semana para cada uno de mis podcasts.
Entonces, el lunes sale de un podcast, el martes de otro, etc. ¿Qué más cosas? Bueno, solucionar problemas comunes suele ser algo que funcione mucho. La temática, que hables de psicología o de felicidad o de temas más, pues busca los podcasts en iVoox, por ejemplo, que se ve el número de escuchas. Simplemente hay algunas temáticas de misterio, etcétera, deportes incluso, algunas que tienen mucho más éxito que otras. Así que mira los rankings y puedes sacar el ranking general y vas a sacar ahí ideas de distintas temáticas que van a funcionar mejor simplemente por el hecho de hablar de algunas temáticas. Y esto da un poco de rabia porque dices, yo estoy trabajando mucho, estoy creando muy buen contenido, pero bueno, pues tenemos que saber que por una parte la gente está más interesada en unas temáticas que otras y por otra parte también el factor suerte que está ahí. Así que hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias por escuchar el resto de mis podcasts. Busca Borja Girón en la aplicación de podcast por la que me estés escuchando para seguir aprendiendo conmigo y nos escuchamos en el próximo episodio. Si tienes más estrategias para ganar oyentes en tu podcast, compártelas en el grupo privado de Telegram que tenemos todos los alumnos de triunfacontublog.com. Es gratis, tanto los cursos como acceder a este grupo privado de Telegram. Accede solo entrando, haciéndote alumno, ahí ves el enlace al apuntarte. Muchas gracias por compartir este episodio, por estar aquí al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.